¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Young y en este video les traigo 3 métodos para obtener un balance de blancos perfecto en casi todas las situaciones. Antes de comenzar de lleno con el tutorial, me gustaría pedirte que si es la primera vez que ves un video mío, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, pues la mayor parte de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal y créanme que este pequeño gesto me ayuda muchísimo, además de que me motivan a seguir creando este tipo de contenido. Una vez dicho esto, pasemos a DaVinci Resolve. El primer método sería el más fácil y podría decirse que es hasta incluso automático, ya que es una herramienta que viene incluida en el programa de DaVinci Resolve. Lo único que hay que hacer es dirigirse a este pequeño gotero y tenemos que buscar en nuestra imagen o nuestro video una parte que contenga un blanco puro o se asemeje a un blanco puro. En este caso tengo un video con una modelo en la que su fondo es una pared blanca. Entonces yo podría fácilmente darle clic a la pared y automáticamente DaVinci va a interpretar lo que sería un balance de blancos correcto. Pero en este caso particular podemos notar que el blanco de los ojos de la modelo es aún más puro que el blanco de la pared. Por lo que voy a darle clic aquí a la parte blanca del ojo. Voy a retroceder aquí en el zoom. Y esta sería la interpretación de un balance de blancos correcto en DaVinci Resolve. Lo podemos ver aquí en nuestra gráfica RGB, en la que si desactivamos y activamos los efectos, pues las ondas de color están pues prácticamente al mismo nivel, por lo que para DaVinci Resolve este sería un balance de blancos correcto. Y bueno, este sería el primer método. Personalmente no me gusta mucho usarlo, ya que las cosas automáticas a veces no dan el mejor resultado. Entonces pasemos ahora al segundo método, que sería usar las curvas RGB, ¿ok? Lo único que hay que hacer es dirigirnos aquí ahora a esta pestaña de aquí y desplegar estas opciones en la cual vamos a elegir colores específicos. Aquí vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el gotero, pero lo que vamos a manipular van a ser las curvas RGB. Vamos a darle un clic aquí al ojo, que dijimos que es como que la parte más blanca de nuestro video. Voy a darle aquí arriba un pequeño zoom. Y lo que hay que hacer es intentar alinear estos puntos de las curvas de manera que corrijamos nuestro balance de blancos. Pero para ello también tenemos que tener en cuenta, o bueno, nos vamos a ayudar con el vectorscopio, así que nos vamos aquí a las representaciones gráficas y lo cambiamos a vectorscopio. Como podrán notar, mi video está pues prácticamente inclinado hacia los colores cálidos, entonces lo que hay que hacer es mover las curvas. Estos puntos que se crearon con el gotero hay que moverlos y alinearlos para que esta parte de aquí se vaya más al centro y obtengamos un balance de blancos correcto. Ok, entonces primero desmarcamos esta opción para solamente trabajar con los canales rojo, verde y azul. Ok, voy a tomar lo que sería el canal rojo y lo voy a bajar un poco, más o menos por aquí, siempre viendo nuestro vectorscopio. Ok, ahora voy a tomar el verde y voy a hacer un poco de lo mismo, voy a bajarlo intentando alinearlo, más o menos por ahí. Y ahora voy a tomar el canal azul y voy a intentar una vez más alinearlo, tomando de referencia mi vectorscopio. Y listo. Aquí, según mi vectorscopio, ya estaría bien mi balance de blancos con este método de curvas. Voy a activar y desactivar para que veamos un antes y un después. Como podrán ver, el método de las curvas es más eficaz que el método del gotero, ya que tenemos un poquito más de control sobre nuestra imagen y aparte nos ayudamos con el vectorscopio, por lo que obtenemos un mejor resultado. En pantalla les voy a poner la diferencia entre el método de gotero y el método de curvas RGB para que ustedes vean y saquen sus propias conclusiones y puedan elegir uno de estos dos métodos. Ahora, el tercer método creo yo que es el más fácil y el más factible y el que mejor resultados da. Aunque cabe mencionar que no siempre va a funcionar en todos los videos, ¿ok? Por eso les estoy dando estos 3 métodos para que ustedes elijan el que más se adapte a su video y con el que mejor resultado obtengan, ¿ok? Lo único que hay que hacer es dirigirnos aquí a los círculos cromáticos y vamos a trabajar con el círculo de offset. Vamos aquí a nuestro vectorscopio y vamos a hacer un pequeño zoom aplicando aquí el zoom por 2
para que se vea un poquito más nuestra onda. Y vuelvo a repetir, nuestro video está inclinado hacia los tonos cálidos, de hecho es pues prácticamente muy notable cómo se ve la piel de la modelo, incluso como naranja, verdosa. Entonces lo único que hay que hacer es tomar nuestro offset y bajarlo al lado contrario, ¿ok? Digamos, este es el punto, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es bajar este punto de offset hacia el lado contrario, que sería hacia abajo, como en diagonal, y de esta manera vamos a contrarrestar el color y vamos a obtener un balance de blancos perfecto. Recuerden siempre tomar en cuenta su vectorscopio y yo creo que ahí está más que perfecto. Como pueden ver, el resultado es increíble. De hecho, hasta como que se agrega un poquito de tono azul a las sombras, lo que personalmente a mí me gusta mucho. Me gusta que las sombras no sean negras ni que estén ni que sean un negro puro. Me gusta que tengan un poquito de presencia, y qué mejor agregándole un poquito de tono azul aquí a las sombras, que podría ser la camisa de la modelo. Y solamente vean la calidad que tiene la piel con este método. Se ve hasta como que más brillante, tiene un poquito más de cuerpo, se ve muy bien. Realmente este método para mí es el preferido, para manejar mi balance de blancos. Aunque cabe mencionar que siempre procuren grabar con un balance de blancos correcto, desde la cámara, ya que va a ser imposible que corregir un video que, por ejemplo, esté de este color. Va a ser casi imposible que corregir un video de esta forma, y luego más si lo grabaron con una cámara de 8 bits, pues ya que 8 bits no interpreta demasiados colores, entonces la corrección del balance de blancos va a ser muy difícil, y lo mayor que podremos corregir va a ser como por aquí. Entonces intenten de preferencia que desde el principio su balance de blancos esté correctamente configurado. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Realmente es muy fácil, muy intuitivo realizar esta corrección de color. Esta corrección de balance de blancos en DaVinci Resolve. A mí siempre me ha gustado decir que actualmente para lo que sería editar el color, DaVinci Resolve es el mejor programa, así que yo intento compartirles lo poco o mucho que he ido aprendiendo durante esta trayectoria creando contenido audiovisual. Y espero les sirva, espero lo pongan en práctica en sus próximos proyectos. Y pues nada, recuerden suscribirse al canal. Si les gustó, dejen un like. La cajita de comentarios está abierta para que comenten sus dudas o sugerencias, lo que ustedes quieran. Y pues nada, nos vemos en el que sigue. Chao.